Hola a todos, yo soy Aline Pereira, alumna del Polo de Sobradinho del curso de español. Bien, soy una persona muy nerviosa y de alguna manera termina afectando mi español. Es por eso que siempre estoy buscando materiales que me ayuden a enriquecer mi vocabulario y realmente me gustan las variantes de España. Así que siempre trato de buscar materiales que agregan este conocimiento. Mi motivación siempre vino del amor que siento por esa profesión docente. Y una de las formas que enriquece mi vocabulario es mirando películas subtituladas originalmente de España. Y ouvindo canciones del cantante Alejandro Sanz, y también intento siempre hablar con mis compañeras, hablar en español, en la lengua española con mis compañeras y también con personas que tienen conocimiento de la lengua. Y como futura profesora, soy plenamente consciente de que la manera de enseñar es una manera que el alumno pueda comunicar dentro de su reino, utilizando el vocabulario con que ele sea fácil hablar. Entonces, quiero presentar a los estudiantes varios logros lingüísticos, ¿no? Y variación de entrada consistentes, mostrando las diferencias entre ellos. Y para hacer eso, tengo estudiado y voy a continuar estudiando, pues creo que un profesor debe estar en aprendizaje constante, principalmente porque la variación lingüística es enorme dentro del español. Y con ganas de desarrollar una oralidad que cumplir con el propósito de enseñar un segundo idioma, pensé en trabajar de una manera muy dinámica con el séptimo año, a través de una investigación oral. Y de una investigación y un texto oral, ¿no? Y es una pregunta muy simple. Entonces, ¿qué profesión quiero seguir en el futuro? Bien, trataré de plantear a los estudiantes esa duda que persigue muchos de nosotros en esa etapa de la enseñanza fundamental, ¿no? Y explicaré sobre el tema, las profesiones, explicaré también cómo hacer la investigación, en la internet, en el diccionarios, en el libros, y también los alumnos tendrán que hacer apuntes, tendrán que hacer investigación sobre cómo usar los artículos, hacer uso de los artículos, hacer uso de los verbos, hacer uso correctamente, ¿no? Hacer uso correctamente de los verbos, ¿no? Y entonces, en las clases, yo voy a hacer una orientación para que ellos tengan un buen aprovechamiento de la investigación, ¿no? Y también ellos podrán cambiar conocimientos con sus compañeros de clase, ¿no? Y después ellos tendrán que hacer apuntes también de todas las informaciones y montar un texto. Y después, entonces, hacer la lectura de su texto
para sus compañeros de clase, ¿no? Entonces, ellos tendrán ese tiempo para hacer la investigación, para aprender a leer las palabras correctamente, de una manera que eles compreendam o que el significado de las palabras, ¿sí? Y harán la lectura para sus compañeros de clase, ¿no? Y después ellos trocarán, ¿sí? Harán el cambio de las informaciones. Y mi propósito con eso es alentar a los estudiantes a desarrollar la oralidad dentro del idioma español. Y para saber un poco más sobre las opciones lingüísticas que cada uno ha ya adaptado. Por ejemplo, os sonidos de letras I y doble L, y también de hacer una investigación como ellos usaron la autonomía de sus estudios también para a construcción del texto, de la respuesta para la pregunta que referente a la profesión que cada uno de ellos quiere seguir en el futuro, ¿sí? Y también quiero que ellos adquieran un conocimiento mayor en el vocabulario, en la lengua española. Es muy importante. Y también creo que es muy importante la dedicación de cada uno de ellos y su comprometimiento con la tarea, ¿no? Y es eso.